Extraños sonidos son detectadas en diversos lugares del mundo, como un zumbido en los residentes y ruidos similares a trompetas en Suecia y Michigan. Estos fenómenos han desconcertado a investigadores y residentes por igual, generando especulaciones sobre su origen y significado. Por otro lado, se informa sobre el clima extremo que está causando estragos en Europa. Las cantidades récord de lluvia han desencadenado inundaciones devastadoras, cobrando la vida de más de 180 personas, principalmente en Alemania. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente para brindar ayuda a las comunidades afectadas. En particular, la región de Arba ha sido duramente golpeada por vendavales que han dejado una estela de destrucción y desesperanza. Las imágenes de la devastación muestran casas destrozadas, árboles arrancados de raíz y calles inundadas. La población local se encuentra en estado de shock mientras intenta recuperarse de esta tragedia natural. Estos eventos extremos están generando preocupación y llamados a la acción para abordar el cambio climático y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante desastres futuros. Los poderosos vientos y las intensas lluvias están causando miedo y caos en Europa. Se sugiere que las resonancias de antiguas profecías, específicamente las 7 trompetas mencionadas en las Sagradas Escrituras, están evocando imágenes inquietantes. Se destaca la similitud entre los eventos actuales y las profecías bíblicas, insinuando que la actual tormenta podría interpretarse como un recordatorio del juicio divino y eventos cataclísmicos. Además, se resalta el impacto devastador que estas condiciones climáticas extremas están teniendo en las comunidades europeas. Se informa que las inundaciones están dejando a su paso una estela de destrucción, con ciudades enteras sumergidas bajo el agua, un número alarmante de personas desplazadas de sus hogares. Sin embargo, la magnitud de la tragedia es abrumadora y muchos se enfrentan a la pérdida de seres queridos y la destrucción de sus medios de vida. Este desastre natural también sirve como un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y la necesidad urgente de tomar medidas para abordar el cambio climático y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Las trompetas del Apocalipsis, aquellas mencionadas en el libro de Apocalipsis, no son simplemente sonidos estridentes en el viento. Son heraldos de agitación y calamidad que anuncian tiempos de gran tribulación en la tierra. Cuando los vientos azotan con furia y las lluvias caen sin piedad, surge una reflexión profunda sobre el significado de estos sucesos en relación con las escrituras antiguas. ¿Son estas trompetas presagios de la trompeta final, el fin de todas las cosas y el retorno de la justicia divina? ¿O son advertencias, llamados urgentes, para que la humanidad busque redención antes de que sea demasiado tarde? Las respuestas se pierden en la bruma de la incertidumbre, en la neblina de la fe y el misterio. Mientras la tormenta asola Europa, los ecos de las 7 trompetas resuenan, recordándonos nuestra fragilidad frente a la naturaleza implacable. Somos testigos de la pequeñez de nuestra existencia en este vasto cosmos y nos vemos obligados a enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad. En estos momentos de oscuridad, la luz de la esperanza se desvanece. Nos aferramos a la fe, a la creencia de que incluso en la peor de las tormentas hay una luz al final del túnel. ¿Pero esa luz es un faro de salvación o el fuego del juicio final? Las trompetas del Apocalipsis siguen sonando, sus notas resonando en lo más profundo de nuestras almas. Nos recuerdan que somos parte de un ciclo más grande, un universo en constante cambio y evolución. Y en ese ciclo, la única constante es el cambio mismo. Que cada estruendo de la trompeta nos inspire a buscar la verdad, a buscar la redención y la paz interior. Que nos recuerde nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo que habitamos, porque en última instancia somos los guardianes de nuestro propio destino. En un mundo donde los vientos de la adversidad nunca dejan de soplar, las calles se convierten en ríos turbulentos, arrastrando todo a su paso, mientras los vientos ululantes azotan edificios y árboles con furia desenfrenada. Los relámpagos iluminan el cielo oscuro, revelando escenas de caos y desesperación.
En medio de este escenario apocalíptico se escuchan los gritos de angustia y los lamentos de quienes han perdido todo en cuestión de minutos. Las ciudades se sumergen en la oscuridad, con el estrépito de la tormenta eclipsando cualquier sonido humano. Los habitantes se refugian en sus hogares, rezando por un respiro de alivio en medio de la furia desatada. Pero la tormenta no muestra señales de clemencia. Su ira parece interminable, como si la misma tierra estuviera clamando por justicia. Sin embargo, la magnitud de la devastación es abrumadora, y muchos se preguntan si alguna vez podrán recuperarse de esta catástrofe. La tormenta ha dejado cicatrices profundas en el paisaje y en el corazón de quienes han sido testigos de su furia implacable. Y mientras Europa lucha por recuperarse, el eco de las trompetas del Apocalipsis resuena en los rincones más oscuros de la conciencia humana, recordándonos nuestra fragilidad frente al poder indomable de la naturaleza. Una tormenta catastrófica azota Europa, transformando las calles en ríos tumultuosos y desatando vientos feroces que arrasan edificios y árboles. En medio del caos y la oscuridad se escuchan gritos de angustia y lamentos de pérdida. Las luces se apagan, dejando a las ciudades sumidas en la negrura de la desesperación. A pesar del sufrimiento, la solidaridad entre vecinos se convierte en un ancla de esperanza en medio de la tempestad. Mano a mano, las comunidades se unen para ofrecer apoyo y consuelo a aquellos que han perdido todo. Los servicios de emergencia luchan incansablemente contra los elementos, arriesgando sus vidas para rescatar a los atrapados y proporcionar ayuda a los heridos. Sin embargo, la devastación deja cicatrices profundas en el paisaje y en el alma de quienes han sido testigos de su furia implacable. Los escombros yacen esparcidos como monumentos a la fragilidad humana frente al poder indomable de la naturaleza. A medida que Europa lucha por recuperarse, el eco de las trompetas del Apocalipsis resuena en el silencio ominoso, recordando a todos su vulnerabilidad. En un mundo donde la tierra misma parece clamar por justicia, los días siguientes se tornan en una lucha por la supervivencia y la reconstrucción. Cada paso hacia adelante está marcado por la determinación y la resiliencia de aquellos que se niegan a sucumbir ante la adversidad. Y aunque el dolor y la pérdida aún pesan en los corazones, el espíritu humano se eleva buscando la luz entre las sombras, encontrando la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Oh Señor, te imploramos que nos brindes tu inmenso amor y misericordia, guiándonos hacia la unidad y la compasión mientras permanecemos unidos ante la adversidad. Que nuestra determinación colectiva sea fortalecida por nuestra capacidad de sobreponernos y por la fe en un futuro lleno de esperanza. En tu nombre elevamos nuestras plegarias. Amén. Al observar los recurrentes eventos de tales desastres naturales, uno no puede evitar reflexionar sobre su significado más profundo en el vasto tapiz de la existencia. Como considerando las enseñanzas de Jesús a sus seguidores sobre las señales que anticipan los tiempos finales, somos recordados de los paralelos con la era de Noé, caracterizada por la decadencia moral y el desprecio por las leyes divinas. Hoy en día, los ecos de esa época resuenan mientras la sociedad enfrenta el relativismo moral y la falta de ética. Desde los medios de comunicación hasta nuestros hogares, la influencia omnipresente de la decadencia y la inmoralidad resalta la necesidad de una introspección espiritual. 1. Conducta moral recta e informes recientes de fenómenos extraños, como los enigmáticos sonidos similares a trompetas que reverberan en los cielos en diversas partes del mundo, sirven como ominosos augurios de un futuro incierto. Desde Arizona hasta Inglaterra, estas misteriosas melodías han cautivado la imaginación colectiva, desatando una ferviente búsqueda de respuestas entre conjeturas y especulaciones. Mientras los investigadores exploran la ciencia y la espiritualidad en busca de claridad, el enigma de estas sinfonías celestiales permanece envuelto en el misterio. Algunos los atribuyen a fenómenos naturales, mientras que otros sugieren intervención extraterrestre o señales divinas, cada teoría ofreciendo una visión tentadora de lo desconocido. Estos ruidos generan temor, son genuinamente aterradores. Estamos en el inicio de una competencia.
y ese sonido es desconcertante si alguna vez hemos escuchado algo similar. A pesar de esto, en medio de la incertidumbre, uno no puede evitar preguntarse si estas melodías celestiales no son simplemente un preludio de una sinfonía más grande, el punto culminante de una apertura cósmica que anuncia el cierre de la historia humana y el comienzo de una nueva era. Mientras los engranajes del tiempo giran inevitablemente, nos encontramos al límite del destino, listos para enfrentar los enigmas en constante evolución de la existencia con coraje y resolución. En medio de los enigmáticos ecos de las melodías celestiales conocidas como trompetas del cielo, se despliega una red de teorías, cada una tejiendo su propia narrativa para explicar estos fenómenos etéreos. Mientras algunos proponen explicaciones racionales basadas en las leyes de la naturaleza, otros se adentran en los territorios desconocidos, invocando interpretaciones extraterrestres o espirituales. En el campo de la investigación científica, una teoría sugiere que los extraños sonidos podrían surgir del complejo baile entre el plasma solar y el campo magnético terrestre, un espectáculo celestial que ocasionalmente resuena en los cielos. Por otro lado, los partidarios de las hipótesis geofísicas plantean una conexión entre los movimientos de las placas tectónicas o las fluctuaciones de los polos magnéticos de la Tierra y las misteriosas vibraciones parecidas a trompetas. A medida que se profundiza el misterio que rodea a las enigmáticas melodías celestiales, se abren nuevos interrogantes que permanecen sin respuesta. Uno de los enigmas más desconcertantes es por qué estas armonías permanecieron desconocidas hasta marzo de 2011, lo que despierta una serie de teorías y especulaciones. La exploración de las posibles explicaciones nos lleva a adentrarnos en el campo de la ufología, donde se sugiere la intrigante posibilidad de visitas extraterrestres y comunicación interestelar. Esta idea fascinante alimenta la imaginación y suscita debates acerca de la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Sin embargo, las interpretaciones no se limitan al ámbito de la ufología, sino que también adquieren un matiz espiritual. Algunos retratan las trompetas del cielo como presagios divinos, en consonancia con las narrativas bíblicas que sugieren un significado escatológico. Estas melodías encuentran resonancia en profecías que hablan de eventos cataclísmicos y el juicio divino, añadiendo una capa más de misterio a su origen y propósito. A pesar de la diversidad de teorías y especulaciones, la verdadera naturaleza de estas melodías celestiales sigue siendo esquiva. ¿Proceden de fenómenos naturales desconocidos para nosotros? ¿O acaso son manifestaciones de algo más allá de nuestra comprensión humana? Esta incertidumbre nos obliga a contemplar la vastedad del cosmos y la humildad de nuestra comprensión. Mientras reflexionamos sobre estas enigmáticas sinfonías, es importante recordar las lecciones de la profecía bíblica y mantener firme nuestra fe en medio de los misterios cósmicos y las tribulaciones terrenales. Es la luz de la fe la que nos guía y nos da esperanza en tiempos de incertidumbre y confusión. Durante 5 meses, la humanidad se encuentra inmersa en un torrente de sufrimiento, enfrentando la implacable mirada del juicio divino. En este oscuro y tumultuoso periodo, las almas se tambalean en el abismo del temor y la incertidumbre, buscando desesperadamente una vía de escape de la ira celestial. En medio de este caos desgarrador, surge una pregunta que resuena en cada corazón angustiado. ¿Cómo podemos redimirnos y encontrar el perdón en medio de la condenación que parece acecharnos? Las Escrituras sagradas, portadoras de sabiduría eterna, nos guían a través de este laberinto de aflicción hacia la luz de la esperanza. En el libro de Isaías, capítulo 65, encontramos una revelación divina que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En estas páginas sagradas se nos ofrece una invitación divina, una oportunidad de salvación que se extiende a todos los hijos de la humanidad, sin importar su pasado, su estatus o su historial de pecado. Isaías capítulo 65, versículo 1, nos revela la voz de Dios que clama en el desierto de la desolación humana, proclamando: «Fui buscado por los que no preguntaban, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: aquí estoy, aquí estoy».
En estas palabras resonantes encontramos la esencia misma de la gracia divina que trasciende nuestras expectativas limitadas y nuestras nociones preconcebidas de merecimiento. Dios, en su infinita misericordia, se revela a sí mismo incluso a aquellos que no lo buscan activamente, extendiendo su mano de salvación a aquellos que nunca han invocado su nombre con sinceridad. En este periodo de prueba y tribulación, la humanidad se enfrenta a una elección: aceptar la gracia divina ofrecida a través de Cristo Jesús o sucumbir a la desesperación y la condenación. La cruz, símbolo de redención y sacrificio, se erige como el faro de esperanza en medio de la oscuridad. A través del sacrificio perfecto de Jesucristo, se nos ofrece una salida del abismo del pecado y la separación de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7, nos en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de la gracia. En estas palabras encontramos la promesa eterna de la salvación, que se encuentra solo en la obra consumada de Cristo en la cruz. En medio del juicio divino que se derrama sobre la tierra, la sangre derramada de Jesucristo se convierte en el único antídoto contra el veneno del pecado y la muerte espiritual. A medida que la humanidad se enfrenta al abismo de su propia depravación y rebelión contra Dios, la esperanza brilla como un faro en la oscuridad, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la restauración. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta verdad eterna encontramos la expresión suprema del amor redentor de Dios, que trasciende todo entendimiento humano y abarca incluso a aquellos que se encuentran perdidos en las profundidades del pecado. En los pasillos sagrados de la profecía, las palabras de Isaías 64 trascienden las barreras del tiempo y resuenan con una urgencia eterna. El profeta, como un eco de la humanidad misma, clama por la intervención divina, reconociendo la fragilidad del hombre frente al poder del pecado. En el verso 5, su súplica se eleva como incienso, buscando la guía celestial para navegar por los peligros del mundo terrenal. Esta búsqueda de dirección, este anhelo de redención, se manifiesta a lo largo de la historia humana, desde los días de Isaías hasta los tiempos de Jesucristo y más allá. En Lucas capítulo 13, versículo 24, las palabras de Jesús se entrelazan con la melodía profética de Isaías, ofreciendo consuelo y orientación a aquellos que buscan el camino de la salvación. Jesús, el camino, la verdad y la vida, habla con autoridad divina, llamando a sus seguidores a seguirlo por el estrecho sendero de la rectitud. En sus enseñanzas se revela la sabiduría eterna de Dios, una luz en medio de la oscuridad del mundo, una esperanza para los perdidos y desamparados. La profecía y la redención se teje a lo largo de las páginas sagradas, desde los antiguos escritos de Isaías hasta las visiones apocalípticas de Juan en la isla de Patmos. La historia de la humanidad se convierte en un tapiz divino, donde cada hilo representa un momento en el plan eterno de Dios para la redención de su pueblo. En Isaías 65, el llamado al arrepentimiento resuena con la misma fuerza que las palabras de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, instando a sus oyentes a buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Romanos capítulo 10, versículo 21, Pablo recoge el testigo de los profetas y del Salvador mismo, proclamando la inminente venida de Cristo. Las trompetas del juicio suenan en el horizonte, anunciando el día del Señor, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este mensaje de redención y esperanza ha resonado a lo largo de los siglos, desde los primeros discípulos hasta los creyentes de hoy en día, recordándonos que la historia humana está impregnada del propósito eterno de Dios. Desde los albores de los Hechos hasta las visiones apocalípticas de Juan, la promesa del regreso de Cristo ha sido una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. En Apocalipsis, el apóstol contempla el glorioso regreso del Cordero de Dios que viene montado en las nubes con poder y gran gloria. En ese día toda lágrima será enjugada y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas antiguas habrán pasado. En el colmo de los tiempos,
cuando los astros se alineen en los cielos y las trompetas entonen su triunfal melodía, estemos preparados para el glorioso regreso de nuestro Salvador. Como vigilantes en la noche, mantengamos encendida la lámpara de la fe, esperando con ferviente expectación el advenimiento de una nueva era, porque en ese día la promesa de Dios se cumplirá plenamente y su reino será establecido para siempre, jamás. En medio de la grandiosidad del templo y las preocupaciones terrenales de los discípulos, Jesús los condujo hacia una comprensión más profunda de los eventos que marcarían el fin de los tiempos. Sus palabras resonaron con autoridad divina, anunciando la destrucción de las estructuras humanas y la instauración de un reino eterno. En Lucas capítulo 21, versículos 5 y 30, y Ceci Marcos capítulo 13, versículos 1 y 37, y Mateo capítulo 24, versículos 1 y 51, se registra la conversación de Jesús con sus discípulos, donde les revela los signos del fin y les exhorta a estar preparados para su venida. Las palabras de Jesús grabadas en los evangelios sinópticos sirven como faro de esperanza y advertencia para los creyentes de todas las generaciones. En medio de la confusión y la incertidumbre, su promesa de regreso infunde valor y fortaleza a aquellos que los siguen. Las señales descritas por Jesús, guerras, terremotos, hambre, persecuciones, resuenan a lo largo de la historia humana, recordándonos la realidad de un mundo caído y la necesidad de estar preparados espiritualmente en todo momento. A medida que nos acercamos al cumplimiento de las profecías, el llamado a la vigilancia se vuelve más urgente. En Mateo capítulo 25, versículos 1 y 13, Jesús comparte la parábola de las 10 vírgenes, ilustrando la importancia de estar preparados y llenos del Espíritu Santo mientras esperamos su venida. Las vírgenes prudentes, que mantuvieron sus lámparas encendidas y sus vasijas llenas de aceite, fueron recibidas con alegría al banquete nupcial, mientras que las insensatas fueron dejadas afuera en la oscuridad. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo en constante preparación para el retorno del Señor. No podemos permitirnos ser negligentes o complacientes en nuestra fe, sino que debemos estar activamente comprometidos en la búsqueda de la justicia y la santidad. Como señala 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, debemos estar sobrios y vigilantes, vestidos con la armadura de la fe y el amor, listos para enfrentar los desafíos espirituales que se presenten en nuestro camino. Además de la vigilancia espiritual, Jesús también enfatizó la importancia de la misión y el servicio en el período previo a su regreso. En Mateo capítulo 24, versículo 14, declaró que este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta comisión global nos llama a ser testigos valientes de la verdad de Cristo, compartiendo su amor y su mensaje de salvación con todos los que nos rodean. A medida que contemplamos la gloriosa aparición de nuestro Salvador, no solo debemos esperar paciencia su venida, sino que también debemos participar activamente en la obra de su reino aquí en la tierra. Como ciudadanos del cielo, estamos llamados a vivir vidas que reflejen la luz y el amor de Cristo en un mundo oscuro y necesitado. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos insta a dejar brillar nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En la vastedad del cosmos, donde las estrellas bailan en su eterno ciclo y los planetas siguen su danza celestial, se encuentra el misterio del tiempo y el destino. En este vasto lienzo cósmico, la humanidad se encuentra navegando en la fragilidad de la existencia en busca de significado y propósito. En este viaje hacia lo desconocido, el concepto del retorno del Mesías ocupa un lugar sin central en las enseñanzas y creencias de muchas tradiciones religiosas, siendo una piedra angular en la fe de millones de personas en todo el mundo. La incertidumbre que rodea la fecha precisa del retorno de Cristo no es una barrera para la fe, sino más bien un estímulo para la vigilancia y la preparación espiritual. En el tejido de la historia humana han surgido numerosos intentos de predecir este acontecimiento, desde los albores del cristianismo hasta los tiempos modernos.
Sin embargo, como estrellas fugaces que atraviesan el firmamento, estas predicciones se desvanecen en la oscuridad de la noche, recordándonos la futilidad de intentar desentrañar los secretos divinos. En medio de esta niebla de incertidumbre, surge un llamado a la acción y la devoción. Jesús, en sus enseñanzas, instó a sus seguidores a mantenerse alerta y preparados para su regreso, adoptando una actitud de servicio y vigilancia. En el Evangelio de Mateo, capítulo versículo 24, versículo 46, dichoso aquel siervo a quien su señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Estas palabras resuenan con un eco de responsabilidad y compromiso, llamando a los creyentes a ser mayordomos fieles de la gracia y el amor divinos, sirviendo con diligencia y devoción mientras esperan la venida gloriosa del Señor. En la turbulencia de la vida, donde las olas de la adversidad amenazan con engullirnos, encontramos consuelo y fortaleza en la promesa de la presencia divina como faro en la tormenta. La fe en el regreso de Cristo nos guía a través de las oscuras aguas del sufrimiento y la tribulación, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros no estamos solos. En las palabras del salmista encontramos consuelo aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo capítulo 23, versículo 4. Esta promesa nos infunde valor y esperanza, permitiéndonos enfrentar las pruebas de la vida con confianza y serenidad. Gracias por dedicar tu tiempo a ver este video. Espero que hayas encontrado inspiración y reflexión en las palabras compartidas. Si deseas seguir explorando temas de fe y espiritualidad, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más contenido como este. Juntos podemos continuar este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad y espero verte en futuros videos.